La vida cotidiana se había convertido en un ciclo monótono. Cada mañana el sonido del despertador me sacaba de un sueño ligero, y la rutina comenzaba. Preparaba el desayuno, mientras mi esposo leía el periódico en la mesa. La conversación era escasa, limitada a comentarios sobre las noticias o la lista de compras. A veces me preguntaba si aún éramos los mismos de antes o si simplemente éramos dos extraños compartiendo un hogar. El trayecto a la oficina era una mezcla de tráfico y pensamientos errantes. Valencia me rodeaba con su vibrante cultura, pero yo no podía disfrutarla plenamente. Las calles estaban llenas de vida, con el aroma a paella flotando en el aire y las risas de los niños que jugaban en las plazas. Sin embargo, esa energía no lograba penetrar la niebla que cubría mi corazón. Cuando llegué a la oficina, noté que algo había cambiado. Un nuevo jefe había llegado y su presencia era innegable. Era carismático con una risa contagiosa que iluminaba la sala de reuniones. Mientras lo observaba interactuar con el equipo, sentí una chispa de interés que creía perdida para siempre. Su forma de hablar y su mirada segura despertaron algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. Durante las reuniones, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia y cada vez sentía un cosquilleo en el estómago. Era como si el aire entre nosotros se cargara de electricidad cada vez que él sonreía o hacía un comentario ingenioso. Mis amigas en la oficina comenzaron a notarlo, sus miradas cómplices me hacían sentir más viva. Una tarde, mientras organizábamos unos documentos viejos en busca de información para un proyecto, encontré un álbum fotográfico escondido en un rincón del archivo. Al abrirlo, las imágenes me transportaron a mi juventud, días despreocupados llenos de risas y sueños por cumplir. Miré mis propias fotos, allí estaba yo, llena de energía y esperanza. Recordé aquellos momentos felices antes del matrimonio, fiestas con amigos, viajes improvisados y noches bajo las estrellas. Aquellos instantes parecían tan lejanos ahora. La rutina diaria me había hecho olvidar quién era realmente. La nostalgia me envolvió como una manta cálida pero pesada al mismo tiempo. En ese instante revelador comprendí cuán vacía me sentía en mi vida actual. La falta de atención emocional por parte de mi esposo se había vuelto palpable, cada día era más difícil ignorar esa ausencia que crecía sin cesar entre nosotros. A menudo pensaba que tal vez él también se sentía así, atrapado en una existencia sin pasión. Mi mente estaba ocupada cuando volví a la realidad del trabajo. El nuevo jefe entró en la sala justo cuando yo cerraba el álbum con una mezcla de melancolía y determinación. Me sonrió y me saludó con cordialidad, como si supiera lo que pasaba por mi cabeza. No podía evitarlo, quería sentirme viva otra vez. Los días siguieron pasando y nuestra conexión se profundizaba sutilmente durante las horas laborales. Cada conversación se tornaba más personal, compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas fuera del trabajo y nos reíamos juntos como si fuéramos amigos desde hace años. Sin embargo, la culpa comenzó a hacer mella en mí cada vez que pensaba en mi esposo al regresar a casa por las noches. Sabía que lo estaba traicionando al dejarme llevar por esta nueva atracción, sin embargo, no podía evitarlo. El vacío emocional era demasiado grande para ignorarlo. Una tarde después del trabajo decidimos ir a tomar algo al bar local cerca de la oficina. Ese lugar siempre estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo valenciano tras una larga jornada laboral. El murmullo animado y los aromas familiares eran reconfortantes pero también recordatorios constantes del contraste entre mi vida actual y lo que anhelaba. Mientras charlábamos sobre trivialidades laborales acompañados por tapas deliciosas y vino tinto local, sentí como nuestra química aumentaba cada minuto más entre risas nerviosas e intercambios miradas cómplices. Al final de la noche, cuando nos despedimos frente al bar iluminado por luces cálidas, él tomó mi mano suavemente antes de soltarla rápidamente como si hubiera sido un acto reflejo inesperado para ambos. Regresé a casa sintiéndome confusa pero excitada al mismo tiempo. Nunca pensé que podría experimentar esto nuevamente después de tantos años sumida en una rutina sin fin ni emoción alguna. La imagen del álbum aún danzaba en mi mente mientras trataba de conciliar el sueño esa noche. Lo único claro era que debía tomar decisiones sobre qué camino seguir ahora que había despertado algo dentro mío que creía perdido para siempre.
Esa sensación persistente me hizo cuestionar si realmente quería arriesgar todo lo construido durante años solo por unas chispas fugaces o si debía enfrentar mis miedos e inseguridades para buscar algún tipo de cambio duradero. Así fue como pasé la noche, debatiéndome entre dos mundos opuestos, uno donde todo parecía seguro pero vacío, otro lleno de incertidumbre pero prometedor al mismo tiempo. Sin saber cuál sería mi próximo paso ni qué consecuencias tendría esta nueva aventura incipiente sobre mí misma y aquellos cercanos a mí. La mañana siguiente el sol iluminaba la oficina con un brillo que parecía burlarse de mis pensamientos sombríos. La rutina habitual me esperaba, pero todo había cambiado. La presencia de mi nuevo jefe era un constante recordatorio de lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Las reuniones se convirtieron en un campo de batalla emocional, donde cada palabra intercambiada estaba cargada de una tensión palpable. Al llegar, lo vi de espaldas, revisando unos documentos. Su postura segura y decidida me atraía más que nunca. Me senté en mi escritorio intentando concentrarme en las tareas del día, pero mi mente divagaba hacia él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa encendía algo dentro de mí que creía perdido. A medida que pasaban los días, nuestra química se intensificaba. Las conversaciones se tornaban más personales y menos formales. Un día, durante una pausa para el café, me preguntó sobre mis sueños y aspiraciones. Nunca antes había compartido tanto con alguien en el trabajo. Siempre quise viajar por el mundo, le dije con una sonrisa tímida. ¿Por qué no lo haces?, respondió él con una mirada que parecía penetrar en mi alma. Sus palabras resonaron en mí, la idea de escapar, aunque solo fuera por un momento, me llenó de anhelo. Las noches se volvían más largas y solitarias en casa. Mi esposo llegaba tarde del trabajo y apenas intercambiábamos palabras antes de irnos a dormir. La distancia entre nosotros crecía como una sombra implacable. La culpa comenzaba a asomarse como un espectro inquietante en mis pensamientos. ¿Era posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Era justo para nadie? Una tarde después de una reunión particularmente intensa, él me invitó a cenar para discutir algunos proyectos futuros. Acepté sin pensarlo dos veces, la idea de estar a solas con él era irresistible. La cena transcurrió entre risas y miradas significativas, cada vez más cerca uno del otro. Al final de la noche, cuando nos despedimos frente al edificio de la oficina, el aire estaba cargado de electricidad. Fue entonces cuando nos besamos. Un beso furtivo que desató todo lo que había estado acumulándose dentro de mí, deseo, miedo y una profunda necesidad de ser vista y valorada. Regresé a casa sintiéndome confusa pero viva como hacía mucho no experimentaba. El remordimiento comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba conciliar el sueño esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y sentía su aliento cerca del mío. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro se volvía más complicado y lleno de riesgos. La culpa me acompañaba como un fantasma invisible mientras continuábamos trabajando juntos en proyectos importantes. En las reuniones nuestras manos a veces se rozaban accidentalmente sobre la mesa, esos pequeños toques eran suficientes para avivar la llama entre nosotros. Pero también sabía que esta relación secreta no podía continuar indefinidamente sin consecuencias. El temor a ser descubierta crecía como una sombra detrás de mí, cada sonrisa compartida ocultaba un secreto peligroso. Una semana después del beso, decidí hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos encontramos en un pequeño bar local después del trabajo, el ambiente era cálido y acogedor, lleno del aroma a paella recién hecha y murmullos animados alrededor nuestra. Necesitamos ser claros sobre esto, le dije mientras tomábamos un sorbo de vino tinto. No puedo seguir así si no sabemos hacia dónde va todo esto. Él asintió lentamente, su expresión seria reflejando la gravedad del momento, su mirada intensa hizo que mi corazón latiera más rápido. Lo sé, respondió finalmente con voz baja pero firme. Siento algo por ti, algo real. Sus palabras resonaron profundamente en mí, nunca había escuchado nada tan sincero desde hacía años. Sin embargo, la realidad seguía acechando desde las sombras, yo estaba casada y él era mi jefe. Todo esto iba más allá del deseo físico,
Era una búsqueda desesperada por conexión humana en medio del vacío emocional que había estado sufriendo. La conversación continuó fluyendo entre promesas silenciosas e inseguridades compartidas hasta que decidimos salir del bar para caminar bajo las estrellas brillantes sobre Valencia aquella noche mágica. Mientras paseábamos juntos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos, sentí como nuestras manos se entrelazaban naturalmente como si siempre hubieran pertenecido juntas. Pero cada paso también traía consigo el peso creciente del secreto que llevábamos. De repente sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje breve pero inquietante de mi esposo preguntando dónde estaba y si todo estaba bien conmigo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. La realidad regresó con fuerza como una ola implacable tras haber estado flotando en ese mar emocional. «Debo irme», murmuré casi sin querer mientras soltaba su mano lentamente. Él me miró fijamente antes de dejar escapar un suspiro profundo. «No quiero perderte». Sus palabras resonaron en mis oídos mientras me alejaba rápidamente hacia casa sintiendo cómo la angustia comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Esa noche fue casi insoportable. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo lejos que estaba realmente de quien solía ser, la esposa dedicada y amorosa que había dejado atrás por momentos fugaces llenos de pasión prohibida. A medida que pasaban los días siguientes, las interacciones con mi jefe se volvían cada vez más complicadas. Teníamos reuniones donde nuestras miradas decían más que 1000 palabras mientras tratábamos desesperadamente mantener las apariencias ante nuestros compañeros. El dilema crecía dentro mío. ¿Seguir adelante con esta relación arriesgada o regresar al refugio seguro pero vacío? La presión aumentaba mientras lidiaba con mentiras pequeñas e insignificantes construidas sobre el deseo ardiente por sentirme viva nuevamente. Y entonces llegó ese día inesperado. Una propuesta inesperada surgió durante una reunión importante. Él sugirió organizar un viaje laboral fuera de la ciudad para trabajar juntos en un proyecto crucial para la empresa. Sin saberlo aún, ese viaje cambiaría todo entre nosotros para siempre. La propuesta de un viaje laboral resonó en mi mente como un eco perturbador. La idea de estar a solas con él, lejos de las miradas curiosas de la oficina, despertaba una mezcla de emoción y temor. Mientras mis compañeros discutían los detalles del proyecto, yo no podía evitar imaginar cómo sería ese tiempo juntos. La tentación se hacía más fuerte cada día, y la culpa me acompañaba como una sombra. Los días previos al viaje pasaron rápidamente. Mi esposo parecía más distante que nunca, sumido en su rutina habitual. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, y los momentos de conexión se desvanecían en el aire. A veces lo observaba mientras leía el periódico en la mesa del comedor. Su mirada perdida me hacía sentir aún más sola. El día del viaje llegó y una mezcla de nervios y anticipación me invadió al entrar al coche que nos llevaría a la estación de tren. Él sonrió al verme y esa sonrisa encendió algo dentro de mí que había estado apagado por tanto tiempo. Durante el trayecto hablamos sobre el proyecto, pero también compartimos anécdotas personales que nos acercaban más. Al llegar a la ciudad destino, el ambiente era vibrante. Las luces brillantes y las calles llenas de vida parecían prometer algo nuevo. Nos instalamos en un hotel moderno donde las habitaciones eran acogedoras y elegantes. Después de dejar nuestras cosas, decidimos salir a cenar antes de comenzar con el trabajo. La cena fue un festín para los sentidos, saboreamos platos típicos que hablaban del lugar y brindamos con vino local. Entre risas y miradas cómplices, la tensión entre nosotros se volvió palpable. En un momento dado, nuestras manos se rozaron sobre la mesa, y eso fue suficiente para que el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Mientras caminábamos hacia el hotel después de cenar, un impulso irracional me llevó a tomar su mano con confianza. Nuestros labios se encontraron en un instante de vulnerabilidad bajo las luces parpadeantes de la calle. Fue un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones profundas y silencios cargados de significado. Al regresar a nuestras habitaciones, él sugirió tomar una copa en el bar del hotel. La idea me emocionó, cada segundo juntos parecía intensificarse con cada trago que tomábamos. La música suave del bar creaba una atmósfera íntima que invitaba a compartir secretos ocultos. Hablamos sobre nuestras vidas antes del trabajo, sueños perdidos, pasiones olvidadas y anhelos reprimidos.
Cada palabra pronunciada era como una chispa que encendía aún más la conexión entre nosotros. De repente sentí su mirada fija en mí, era como si pudiera ver más allá de mi exterior cansado. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible entre lo correcto e incorrecto, sin embargo, no podía dar marcha atrás. A medida que avanzaba la noche, decidimos retirarnos a nuestras habitaciones. Había algo innegable en el aire que nos empujaba hacia adelante. Mientras nos despedíamos frente al ascensor, él tomó mi rostro entre sus manos y me besó nuevamente con dulzura pero también con urgencia. Pasamos la noche juntos, aunque todo ocurrió sin planearlo realmente, cada momento parecía inevitable como si siempre hubiera estado destinado a suceder así. Desperté al día siguiente sintiéndome confusa pero viva por primera vez en años. La luz del sol entraba por las cortinas mientras recordaba lo sucedido la noche anterior, mis decisiones pesaban sobre mí como una losa pesada e implacable. El día transcurrió entre reuniones productivas donde nuestra química era innegable para todos los presentes, sin embargo, yo sabía que había algo más profundo detrás de esa fachada profesional. A medida que avanzábamos en nuestro trabajo conjunto durante esos días fuera de casa, comenzaron a surgir pequeños detalles inquietantes, mensajes perdidos en mi teléfono o llamadas no respondidas por parte de mi esposo. Cada vez que miraba mi dispositivo móvil sentía un nudo en el estómago, ¿sospechaba algo? La tensión crecía cuando regresamos a casa tras finalizar nuestro proyecto exitosamente. Estaba ansiosa por volver a ver a mi esposo pero también temía enfrentar sus preguntas silenciosas sobre mi ausencia prolongada. Al llegar a casa encontré todo tan familiar pero tan distante al mismo tiempo, los muebles colocados exactamente igual que siempre pero ahora parecían extraños ante mis ojos. Mi esposo me recibió con una sonrisa cálida pero sus ojos reflejaban preocupación oculta. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras servía café. Me preocupé cuando no contestaste mis mensajes. Su tono era casual pero había algo subyacente en su voz que me hizo dudar. ¿Estaría comenzando a sospechar? Intenté mantenerme tranquila mientras le contaba sobre el viaje sin entrar demasiado en detalles personales o emocionales. Los días siguientes fueron difíciles para mí, intentaba equilibrar mi vida doble mientras lidiaba con las consecuencias emocionales del viaje reciente. La relación secreta se tornó cada vez más complicada debido a las mentiras acumuladas entre ambos mundos. Las miradas furtivas hacia mi jefe durante horas laborales eran inevitables, cada encuentro casual encendía recuerdos ardientes dentro mío mientras trataba desesperadamente de mantenerme centrada frente a mi esposo. Un día cualquiera recibí un mensaje inesperado durante la tarde. ¿Te gustaría salir esta noche? Era él. El corazón empezó a latir rápido ante esa simple pregunta cargada de posibilidades prohibidas. Pero justo cuando estaba por responderle sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La presión aumentó cada vez más mientras luchaba contra este dilema emocional creciente dentro mío. El mensaje de mi jefe me dejó en un estado de incertidumbre. La idea de salir esa noche me emocionaba y aterraba a la vez. Mientras miraba por la ventana de mi oficina, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Valencia, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. La ciudad vibrante seguía su curso, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. Decidí responderle sintiendo que cada letra que escribía era un paso más hacia lo desconocido. Sí, me encantaría, le envié, y una mezcla de miedo y anticipación se apoderó de mí. La tarde avanzó lentamente mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría suceder esa noche. Al salir de la oficina, el murmullo del bar local resonaba en mis oídos. Los aromas a paella y vino tinto llenaban el aire, creando un contraste con la tensión que llevaba dentro. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el lugar acordado. ¿Cómo sería ver a mi jefe fuera del entorno laboral? ¿Sería capaz de mantener las apariencias? Cuando llegué al bar, lo vi esperándome en una mesa apartada. Su sonrisa iluminó el ambiente y sentí como si todo lo demás desapareciera. Nos saludamos con un abrazo ligero, pero la electricidad entre nosotros era palpable. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre temas triviales, pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. Conforme avanzaba la noche, las risas se hicieron más frecuentes y las miradas más intensas.
En un momento dado, él tomó mi mano suavemente sobre la mesa, y ese simple gesto encendió una chispa en mi interior. Las conversaciones ajenas se desvanecieron, solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, la culpa no tardó en asomarse. Pensé en mi esposo, en nuestra vida juntos y en cómo había llegado hasta aquí. El peso de las expectativas sociales y familiares parecía aplastarme mientras luchaba contra esos pensamientos intrusivos. A medida que la noche avanzaba, decidimos ir a su apartamento tras una larga jornada laboral. Era una decisión impulsiva que me llenó de miedo y emoción al mismo tiempo. Pasamos la noche juntos, sin embargo, no era solo un acto físico, representaba algo mucho más profundo que ambos deseábamos explorar. La mañana llegó sin previo aviso, los rayos del sol entraban por las ventanas mientras yo despertaba lentamente. Me sentí desorientada al darme cuenta del lugar donde estaba. Las sábanas revueltas hablaban del desenfreno nocturno que había tenido lugar allí. Miré a mi alrededor, su hogar era moderno y acogedor, pero también reflejaba una vida completamente distinta a la mía. Mientras me vestía con cuidado para no hacer ruido, me invadieron pensamientos contradictorios. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría seguir adelante sin sentirme culpable? La imagen de mi esposo apareció en mi mente como un recordatorio doloroso de lo que estaba dejando atrás. Cuando finalmente salí del apartamento, el aire fresco de Valencia me golpeó como un balde de agua fría. Caminé por las calles aún medio vacías, todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo. Las luces del amanecer iluminaban los caminos que solía recorrer con tranquilidad antes de sumergirme en este nuevo mundo lleno de secretos. De regreso a casa, el silencio reinante me envolvió como una manta pesada. Mi esposo aún dormía cuando entré, no quería despertarlo ni enfrentar sus preguntas sobre dónde había estado toda la noche. La culpa se apoderó nuevamente de mí mientras preparaba café en la cocina. Aquel día en la oficina fue difícil. Cada mirada furtiva entre él y yo contenía una carga emocional inconfesable. Sabíamos que nuestra conexión iba más allá del trabajo, sin embargo, el temor a ser descubiertos nos mantenía alerta. Al final del día, decidí salir un poco antes para evitar cualquier sospecha adicional por parte de mi esposo. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado, reflexioné sobre las decisiones tomadas hasta ahora y sus posibles repercusiones. De repente vi a un compañero salir del edificio justo detrás de mí, su mirada se posó sobre mí durante unos segundos demasiado largos para ser casuales. Sentí cómo se formaba una bola en mi estómago al imaginar qué pasaría si él hablara sobre lo que había visto esa noche anterior. Una vez más llegué a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa y otro donde buscaba atención desesperadamente ante una vida monótona e insatisfactoria. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos, era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando por mi bienestar. La preocupación se apoderó rápidamente de mí al leer sus palabras cargadas de cariño genuino. ¿Estás bien? Te extraño. Aquello golpeó como un puño cerrado contra mi pecho, la culpa volvió con fuerza renovada mientras pensaba en cómo había fallado ante él. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responderle sin levantar sospechas ni preocuparlo más aún, recordé lo que había vivido recientemente, ese momento fugaz donde nuestras vidas se cruzaron bajo circunstancias tan complicadas e intensas. Mis emociones estaban divididas entre dos hombres, uno representando seguridad y familiaridad, el otro simbolizando deseo e incertidumbre. Esa dualidad pesaba cada vez más sobre mí como una sombra ineludible. Los días siguientes pasaron entre encuentros furtivos con él y momentos incómodos con mi esposo. Ambos mundos chocaban constantemente dentro mío sin darme tregua alguna para decidir qué camino tomar. Un día cualquiera recibí otra propuesta inesperada. ¿Te gustaría acompañarme a un viaje laboral? Necesito tu apoyo. Esa simple pregunta desencadenó una tormenta dentro mío. Sabía que aceptar significaría profundizar aún más en esta relación prohibida. El dilema estaba servido ante mí, ¿podría seguir ignorando las consecuencias? La propuesta de mi jefe resonaba en mi mente como un eco persistente. Un viaje laboral, una oportunidad para escapar de la rutina y, al mismo tiempo, un riesgo que podría complicar aún más mi vida. Miré por la ventana de la oficina, observando cómo el sol se deslizaba por el horizonte de Valencia.
La ciudad vibrante que solía inspirarme ahora parecía un laberinto del que no podía salir. Mientras contemplaba mis opciones, el sonido del teléfono rompió mi ensueño. Era un mensaje de mi esposo: ¿estás bien? Te he notado distante últimamente. Esa simple pregunta me golpeó con la fuerza de una ola. La culpa se apoderó de mí en un instante. ¿Cómo podría explicarle que parte de mi corazón estaba atrapado en un juego peligroso con alguien más? Decidí ignorar el mensaje por el momento y concentrarme en la propuesta. ¿Cuándo sería el viaje?, pregunté a mi jefe, tratando de mantener una voz neutral. La próxima semana, solo tú y yo, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Esa sonrisa, tan segura y encantadora, encendió una chispa en mí que había estado adormecida durante años. El dilema se intensificaba. Si aceptaba, sería una confirmación de mis sentimientos hacia él y un paso más lejos de la vida que había construido con mi esposo. Pero si rechazaba la oferta, seguiría sintiéndome vacía y sola. El peso del secreto se hacía cada vez más difícil de soportar. Esa noche, mientras cenábamos en casa, intenté actuar con normalidad. Mi esposo hablaba sobre su día, pero mis pensamientos vagaban lejos. ¿Te gustaría ir a las fallas este año?, preguntó con entusiasmo. Su voz sonaba distante para mí. Todo lo que podía pensar era en cómo me había olvidado de mí misma en medio de su rutina. Claro, respondí ausente. La idea del festival me trajo recuerdos vívidos, las luces brillantes, los aromas a pólvora y paella llenando el aire. Pero este año se sentía diferente, no había emoción en mí. Al día siguiente decidí aceptar la invitación del viaje laboral. La decisión me llenó de nerviosismo y anticipación a partes iguales. Mientras escribía mi respuesta a mi jefe, una mezcla de adrenalina y miedo recorría mis venas. Los días previos al viaje pasaron lentos. Cada vez que veía a mi esposo, sentía un nudo en el estómago por lo que estaba por hacer. La presión por mantener el secreto crecía como una sombra oscura sobre mí. Finalmente llegó el día del viaje. Me desperté temprano, ansiosa y emocionada al mismo tiempo. La luz del sol entraba por la ventana mientras me preparaba para salir. Elegí cuidadosamente cada prenda para darme confianza y ocultar mis dudas internas. El trayecto hacia el aeropuerto fue silencioso, apenas intercambiamos palabras con mi esposo antes de despedirme con un beso rápido en la mejilla. Cuídate, dijo él sin saber lo que realmente estaba dejando atrás. El vuelo fue breve pero agitado, no podía dejar de pensar en las implicaciones de esta escapada. Al llegar al destino fui recibida por la calidez del clima y la sonrisa familiar de mi jefe esperándome en la terminal. ¿Listo para trabajar?, preguntó mientras nos dirigíamos al coche alquilado. Listo, respondí con una sonrisa nerviosa. Durante las primeras horas del viaje laboral nos sumergimos en reuniones y presentaciones. Sin embargo, cada momento compartido también era una oportunidad para acercarnos más emocionalmente. Las miradas cómplices se hicieron frecuentes entre nosotros mientras discutíamos ideas y planes. Al caer la tarde decidimos tomar un descanso para disfrutar del paisaje local antes de continuar con nuestras obligaciones laborales. Caminamos juntos por calles adoquinadas llenas de encanto antiguo, cada paso parecía llevarme más lejos del mundo habitual donde vivía. En ese instante fugaz entre risas y susurros compartidos, comprendí que ya no podía ignorar lo evidente: había cruzado una línea invisible entre deber y deseo. La cena fue deliciosa, los sabores mediterráneos nos envolvieron mientras conversábamos sobre nuestras vidas antes del trabajo juntos. En medio de esa atmósfera mágica, sin pensarlo dos veces le dije: a veces siento que estoy atrapada. Él me miró fijamente a los ojos antes de responder: todos enfrentamos nuestros propios demonios. En ese momento sentí como nuestros mundos se entrelazaban aún más profundamente. De regreso al hotel después de esa velada intensa, llegué a la habitación sintiendo tanto alegría como angustia acumulada dentro mío. Mi teléfono vibró nuevamente, era otro mensaje de mi esposo preguntando si todo iba bien. Un suspiro escapó involuntariamente mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro mío: amor familiar versus pasión prohibida. Mientras trataba de conciliar mis pensamientos aquella noche antes de dormir, recordé las palabras que me habían marcado durante años:
las decisiones definen quiénes somos. Esa frase resonaba profundamente dentro mío mientras sopesaba qué camino elegiría finalmente. Al día siguiente nos esperaba otra jornada llena de trabajo intenso, pero también oportunidades para seguir explorando nuestra conexión secreta bajo el disfraz profesional. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra primera reunión matutina programada para esa mañana crucial, una llamada inesperada interrumpió nuestro encuentro justo cuando comenzábamos a discutir detalles importantes sobre proyectos futuros. Era mi esposo nuevamente. La llamada de mi esposo resonó en el aire, como un eco de la rutina que había tratado de evadir. Su voz sonaba preocupada, preguntando por mi bienestar. Intenté responder con una sonrisa que no podía ver, pero la verdad era que me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. La tensión en mi pecho aumentaba con cada palabra que intercambiábamos. ¿Estás bien? Te he notado distante últimamente, dijo, y esas palabras me golpearon con fuerza. La culpa me invadió, recordándome que había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Sí, cariño, solo estoy un poco ocupada con el trabajo, respondí, tratando de sonar despreocupada. Sin embargo, sabía que esa respuesta era insuficiente. Mientras hablaba con él, mis pensamientos volaban hacia la oficina y a la mirada intensa de mi jefe. La conversación terminó abruptamente cuando prometí que volvería pronto a casa. Colgué el teléfono y sentí un vacío en mi interior. El momento entre mi jefe y yo había sido interrumpido justo cuando empezábamos a profundizar en algo significativo. Miré por la ventana hacia las calles vibrantes de Valencia, donde los colores y las luces parecían burlarse de mi confusión interna. Decidí salir a dar un paseo para despejarme. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, me encontré con una amiga del pasado, alguien a quien no veía desde hacía años. Su risa era contagiosa y su energía iluminó momentáneamente mi día. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Cómo has estado?, preguntó ella, sus ojos brillando con curiosidad. Más o menos, respondí con sinceridad. La vida ha sido complicada. Ella me miró con atención, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. ¿Complicada? ¿Por qué no cuentas lo que realmente te preocupa? Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero decidí no abrirme del todo. Hablamos de cosas superficiales, el clima, los últimos eventos en la ciudad y nuestras familias. Sin embargo, su presencia me hizo reflexionar sobre mis decisiones recientes y cómo había llegado a este punto. Te veo diferente, comentó al final de nuestra charla. Es como si estuvieras buscando algo. Sus palabras resonaron en mí mientras nos despedíamos. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes. Mi esposo había planeado una escapada romántica para nosotros dos este fin de semana, un intento de recuperar lo perdido entre nosotros. Esa noche cenamos juntos en silencio mientras yo luchaba por concentrarme en lo que decía sobre el viaje. Creo que nos vendría bien un cambio de escenario, sugirió el esperanzado. Asentí sin mucho entusiasmo, sintiendo como cada palabra se convertía en un recordatorio de lo lejos que estaba de ser la mujer feliz que él deseaba tener a su lado. El viernes llegó rápidamente y estaba atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por mi jefe y las expectativas familiares representadas por mi esposo. La idea del viaje se volvió más complicada cuando recibí un mensaje inesperado de él: quiero hablar contigo sobre nosotros. El corazón me latía desbocado mientras pensaba en lo que podría significar eso. ¿Quería terminar nuestra relación? ¿O había algo más profundo detrás de sus palabras? En ese instante decidí ir a la oficina antes del viaje, necesitaba respuestas antes de tomar una decisión sobre mi futuro. Al llegar al trabajo encontré a mi jefe revisando unos documentos en su oficina. Se veía concentrado y atractivo, esa imagen provocó una oleada de emociones dentro de mí. Al entrar, noté cómo levantó la vista al verme. Hola, dijo con una sonrisa cálida que hizo temblar mis defensas. Hola, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo entre nosotros, el aire estaba cargado de tensión no resuelta y deseos ocultos. Comenzamos a hablar sobre proyectos laborales, pero pronto la conversación se desvió hacia temas más personales.
¿Te gustaría salir después del trabajo?, preguntó sin rodeos. Su mirada intensa hizo que mi corazón se acelerara nuevamente. No sé si debería, murmuré, pero su expresión insistente me empujó hacia una decisión precipitada. Solo será un café para relajarnos antes del fin de semana, insistió él suavemente. Finalmente acepté, quizás era justo permitirme un pequeño desliz antes del viaje programado con mi esposo. La idea comenzó como un simple café, pero rápidamente se transformó en una cena íntima donde compartimos risas y confidencias bajo las luces tenues del restaurante local. Mientras conversábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros, sentí como las barreras comenzaban a desvanecerse entre nosotros. Esa noche fue mágica, ambos estábamos tan absortos el uno en el otro que olvidamos todo lo demás, nuestras responsabilidades e incluso nuestras lealtades. Sin embargo, al regresar a casa después del encuentro clandestino, la culpa volvió como un torrente implacable. Mi esposo esperándome con una sonrisa sincera fue suficiente para romperme por dentro, él era todo lo opuesto a lo que había experimentado esa noche llena de pasión contenida. La escapada romántica llegó rápidamente y aunque intenté disfrutarla por él, mis pensamientos seguían regresando al momento compartido con mi jefe. Su risa suave y esa chispa inconfundible entre nosotros habían dejado huellas indelebles en mí. Durante esos días juntos intenté recordar momentos felices pasados, sin embargo cada intento resultaba vano frente al desasosiego creciente dentro mío. Las conversaciones superficiales se tornaron pesadas mientras tratábamos de encontrar puntos comunes para conectar nuevamente como pareja. Una tarde mientras paseábamos por las playas doradas bajo el sol radiante valenciano, sentí como algo se rompía dentro mío cuando escuché su voz llena de esperanza. Me gustaría saber qué piensa sobre nuestro futuro. En ese instante comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar para mantener esta fachada perfecta ante los demás mientras dentro mío todo se desmoronaba lentamente. Todo cambió cuando volví al trabajo después del viaje. Encontré un ambiente tenso donde todos parecían murmurar entre ellos al verme entrar sola, sin la compañía habitual de mi jefe ni rastro alguno suyo presente alrededor. A medida que pasaban los días siguientes sin noticias suyas ni explicaciones claras sobre su ausencia repentina, empezaron los rumores acerca de cambios inminentes dentro del equipo directivo. Mientras tanto yo lidiaba internamente con decisiones cruciales respecto al camino elegido hasta ahora. La incertidumbre me envolvía mientras observaba a mi alrededor. Los rumores sobre la inminente reestructuración en la oficina se hacían cada vez más intensos. La falta de noticias de mi jefe me dejaba en un estado de inquietud constante. La presión de mantener nuestra relación en secreto se transformaba en una carga pesada, y cada día que pasaba sin su presencia era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Una tarde decidí salir a caminar por las calles de Valencia. El murmullo del mercado y el aroma a paella llenaban el aire, pero no lograban distraerme. Las imágenes de nuestro último encuentro se repetían en mi mente. Su confesión sobre sus sentimientos profundos me había dejado aturdida. Nunca había pensado que él podría sentir algo más allá del deseo físico, y eso complicaba aún más mi situación. Mientras paseaba, recibí un mensaje inesperado. Era de él. «Necesito hablar contigo», decía brevemente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería para darme noticias sobre su futuro? ¿O quizás para poner fin a lo que habíamos comenzado? El miedo y la esperanza se entrelazaban dentro de mí. El día siguiente fue tenso en la oficina. La atmósfera estaba cargada de especulaciones y miradas furtivas. Cuando llegó el momento del almuerzo, decidí buscarlo en su despacho. Al abrir la puerta, lo encontré mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. «¿Qué pasa?», le pregunté con una voz temblorosa. Se volvió hacia mí, su expresión seria. «He recibido una oferta para mudarme a otra ciudad», confesó como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. La noticia me golpeó como una ola fría. Era el giro inesperado que no había anticipado. «¿Y qué piensas hacer?», logré preguntar, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. «No estoy seguro», respondió con sinceridad. «Esta oportunidad podría ser un gran paso para mi carrera, pero no puedo dejar de pensar en nosotros». La confusión me invadió nuevamente. ¿Era posible que estuviera dispuesto a renunciar a todo por mí?
Pero al mismo tiempo sabía que debía tomar una decisión clara sobre mi vida y mi matrimonio. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente sintiendo que el peso del mundo recaía sobre mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi esposo, sentía una mezcla de culpa y tristeza por lo que estaba ocurriendo en mi vida privada. Él seguía mostrando interés por planear esa escapada romántica que había propuesto antes, sin embargo, yo no podía dejar de pensar en el futuro incierto con mi jefe. Una noche, mientras cenábamos juntos, traté de ocultar mis pensamientos detrás de una sonrisa forzada. «Podríamos ir a las Fallas este año», sugirió él con entusiasmo. «Sí, sería divertido», respondí distraídamente. La conversación fluyó entre nosotros como siempre lo hacía, pero había un abismo invisible entre nosotros que crecía cada día más grande. La idea de perderme esa celebración llena de luces y tradiciones valencianas me llenó de melancolía. Era uno de esos momentos donde la cultura local vibrante podía haber sido nuestra salvación. Cuando finalmente me encontré sola en casa aquella noche, decidí llamarlo nuevamente. «Podemos vernos mañana», le dije al contestar su llamada. Necesitaba claridad sobre nuestra situación antes de tomar decisiones irrevocables. En nuestra reunión al día siguiente el aire estaba cargado con una mezcla palpable de tensión y deseo no expresado. «No sé si debo seguir adelante con esto», comencé sin rodeos. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. «Lo entiendo, pero no puedo evitar sentir que esto es real». Las palabras resonaron profundamente dentro de mí. Era cierto que había algo especial entre nosotros, pero también sabía lo arriesgado que era todo eso. «Si decides mudarte, ¿qué será de nosotros?», pregunté con voz baja. «No quiero perderte», respondió sinceramente mientras se acercaba un poco más hacia mí. El instante fue intenso, nuestros corazones latían al mismo ritmo descontrolado mientras nos mirábamos fijamente a los ojos. Justo cuando parecía que todo podía cambiar entre nosotros nuevamente, sonó su teléfono móvil interrumpiendo aquel momento tan delicado. Él se apartó rápidamente para atender la llamada y vi cómo su rostro cambiaba al escuchar las palabras del otro lado del teléfono. Algo grave debía estar sucediendo porque su expresión se tornó seria y preocupada. «Lo siento, tengo que irme», dijo casi sin mirar hacia atrás mientras salía apresuradamente del despacho. Me quedé allí sola nuevamente, el eco vacío del lugar resonando tras su partida dejó un vacío aún mayor dentro de mí. Esa tarde decidí dar un paseo por las calles llenas de vida y color donde solíamos ir juntos, sin embargo, todo parecía diferente ahora. Las luces brillantes estaban ahí pero carecían del mismo significado cuando él no estaba presente conmigo. Al llegar al bar local donde solíamos compartir risas y confidencias, pedí un vino tinto para intentar calmar mis pensamientos agitados. Sin embargo, incluso ese ritual cotidiano ya no tenía sentido sin él a mi lado. Mientras contemplaba las sombras proyectadas por las luces tenues del lugar, reflexioné sobre cómo mis decisiones habían llevado mi vida hasta ese punto crítico, atrapada entre dos mundos irreconciliables e incapaz de decidir cuál era realmente mío. De repente escuché voces familiares acercándose desde la entrada. Eran compañeros del trabajo riendo y hablando animadamente sobre los cambios inminentes en la oficina. Los rumores parecían confirmarse cada vez más, y sentí como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí al pensar en las repercusiones posibles si alguien llegara a enterarse sobre mi relación secreta con él. Mi corazón palpitaba fuertemente mientras los veía entrar. ¿Qué pasaría si uno de ellos preguntara directamente por él? ¿O si alguien notara algo extraño entre nosotros? La ansiedad crecía dentro mí como una sombra oscura acechando mis pensamientos. Finalmente tomé aire profundo e intenté calmarme. Debía enfrentar mis miedos antes de perderlo todo, antes que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando pensaba encontrar respuestas claras ante tanta confusión interna, recibí otro mensaje inesperado: necesitamos hablar urgentemente. Ese instante cambió todo nuevamente. Ya nada sería igual tras esa simple notificación que prometía desvelar secretos ocultos bajo capas interminables. La mañana siguiente el mensaje seguía resonando en mi mente. Necesitamos hablar urgentemente. La urgencia de esas palabras me llenó de inquietud. En la oficina, la atmósfera era tensa y cada mirada de mis compañeros parecía cargada de curiosidad. El jefe no estaba en su despacho,
pero sabía que su regreso era inminente. Tenía que prepararme para lo que fuera a decirme. Mientras organizaba unos documentos, escuché el sonido de sus pasos acercándose. Mi corazón se aceleró. Cuando entró, su expresión era seria y decidida. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó con un tono que no admitía negaciones. Asentí y lo seguí a una sala de reuniones vacía. Cerró la puerta tras nosotros y me miró intensamente. He estado pensando mucho en nosotros, comenzó, su voz temblando ligeramente. No es solo una aventura para mí, siento algo más profundo. Un torbellino de emociones se apoderó de mí. Por un lado me sentía halagada por sus palabras, por otro, la culpa me invadía como una sombra oscura. No puedo seguir así, respondí con un hilo de voz. La revelación era aterradora pero necesaria. ¿Te gustaría que nos viéramos fuera del trabajo?, sugirió, buscando mi aprobación. En ese momento sentí que el mundo se detenía a nuestro alrededor. Era una oferta tentadora, pero también peligrosa. Quizás deberíamos dar un paso atrás, dije finalmente, luchando contra mis propios deseos y la realidad de mi vida matrimonial. Su rostro se tornó sombrío al escuchar mis palabras. No quiero perderte, murmuró con sinceridad desgarradora. Salí de la sala con una mezcla de alivio y confusión. Las horas siguientes fueron interminables, cada tarea parecía arrastrarse mientras mi mente giraba en torno a nuestra conversación. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la cocina con una botella de vino y un aire festivo que contrastaba con mi tormento interno. Hoy celebramos algo especial, dijo mientras servía 2 copas. Me senté frente a él con una sonrisa forzada, sintiendo como el peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa pesada. Mientras brindábamos por nuestro amor, las palabras del jefe resonaban en mi mente, siento algo más profundo. La cena transcurrió entre risas y anécdotas antiguas, pero yo estaba ausente. Cada bocado me recordaba lo que estaba en juego, cada risa me hacía sentir aún más culpable por ocultar la verdad. Después de cenar, me retiré al salón para intentar despejarme viendo televisión. Sin embargo, mis pensamientos regresaban constantemente al jefe y a lo que significaba para mí esa relación secreta. De repente sonó el teléfono. Era un mensaje del jefe: ¿podemos vernos esta semana? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mis manos temblaron al leerlo, sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente. Al día siguiente decidí ignorar el mensaje hasta que pudiera ordenar mis pensamientos. La verdad es que tenía miedo a perder lo que había construido con mi esposo y miedo a enfrentar lo desconocido con alguien nuevo. Los días pasaron en un vaivén emocional hasta que finalmente decidí contestar: sí, podemos vernos. La respuesta fue casi instantánea: perfecto. Te espero mañana. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía su mirada intensa y sentía su voz resonando en mi cabeza. ¿Qué pasaría si decidiera seguir adelante? ¿Qué consecuencias tendría para mi matrimonio? El día llegó rápidamente y me encontré frente al espejo tratando de decidir qué ponerme para nuestra reunión clandestina. Elegí algo sencillo pero elegante, quería sentirme segura sin llamar demasiado la atención. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos, el aire estaba impregnado del aroma a paella y risas ajenas llenaban el ambiente vibrante del lugar. Me senté en una mesa apartada esperando nerviosa su llegada. Cuando entró, todo pareció desvanecerse a nuestro alrededor, solo existíamos nosotros dos en ese instante cargado de tensión y deseo reprimido. Gracias por venir, dijo mientras se acercaba a mí con una sonrisa cautivadora pero también preocupada. Necesitamos ser claros sobre lo que queremos, respondí antes de dejarlo hablar más. Él asintió lentamente antes de tomar un sorbo de su bebida. Quiero ser honesto contigo sobre mis sentimientos, comenzó nuevamente. Sin embargo, antes de continuar nuestra conversación profunda e inevitablemente complicada, sonó su teléfono móvil interrumpiendo el momento tenso entre nosotros dos. Miró la pantalla y frunció el ceño antes de contestar rápidamente: hola, sí, estoy aquí. Mientras él hablaba con quienquiera al otro lado del teléfono, observé cómo su expresión cambiaba drásticamente, parecía preocupado y ansioso por lo que escuchaba.
Colgó después de unos minutos y mirándome fijamente dijo, lo siento mucho, tengo que irme. El impacto fue inmediato, todo lo planeado se desmoronaba ante mis ojos mientras él se levantaba apresuradamente para salir del bar sin más explicaciones. Me quedé allí sola con una sensación abrumadora. No solo había perdido esa oportunidad para aclarar nuestros sentimientos, sino también había comenzado a entender cuán frágil era esta nueva conexión entre nosotros dos. Salí del bar sintiéndome perdida entre sombras crecientes. Las luces brillantes del festival cercano resaltaban aún más mi confusión interna mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles vibrantes de Valencia. No sabía si volver a casa o buscar respuestas donde ya no existían certezas claras sobre quién era realmente yo ni hacia dónde iba mi vida ahora.